Nunca imaginé que una tarde tan normal pudiera abrir la puerta a algo tan intenso. Me llamo Carmen, pero en el barrio todos me conocen como Carmela. Vivo en un piso antiguo en Lavapiés, en pleno centro de Madrid, con balcones pequeños y paredes que escuchan más de lo que deberían. Tengo 35 años, soy ama de casa, y hasta ese día, mi vida era tan lineal como una estación de metro, rutina tras rutina, sin paradas emocionantes. Me casé joven con Manuel, que ahora trabaja de encargado en una ferretería cerca de Atocha. Es buen hombre, trabajador, correcto, pero como pareja, hace mucho que dejamos de ser un fuego. Se apaga la pasión con los años, dicen. Pero a veces, lo que se apaga no es el amor, sino el deseo. Y eso quema por dentro. Ese miércoles de julio, el calor apretaba como soga. El ventilador giraba lento, como sin ganas. Me movía por la casa con una bata de lino suelto, sin ropa interior, porque cualquier tela era una condena. El sudor se deslizaba por mi espalda, y el moño improvisado apenas domaba mi pelo rizado. Había estado limpiando las baldosas del pasillo con vinagre y limón, intentando quitar ese olor viejo de humedad que se pega cuando el verano entra en las paredes. A eso de las 5, el telefonillo sonó. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Fui hasta la puerta y contesté, ¿sí? Buenas, soy Javier, del edificio de enfrente. Vengo por el anuncio de la estantería en Wallapop. Me dijo que podía pasar hoy. Me quedé en blanco. Claro, había subido esa estantería vieja a la app hacía días, pero no pensé que alguien respondería tan pronto, y menos un vecino. Ah, sí, suba. Es el tercero B. Me miré al espejo del recibidor. Tenía la bata algo abierta, los pechos marcaban sombra, y los muslos brillaban por el calor. Cerré un poco el lazo, pero sin exagerar. No quería parecer demasiado arreglada. Ni tampoco invisible. Cuando Javier tocó la puerta, respiré hondo y abrí. Era más joven de lo que esperaba. 30, quizás. Moreno, con la piel tostada por el sol, ojos claros y una sonrisa de esas que desarman. Llevaba una camiseta ajustada con el logo de una marca de bicis y unos pantalones de trabajo con bolsillos laterales. En la espalda, una mochila negra colgaba como si acabara de bajar de una furgoneta. Hola, me dijo. Carmela, ¿verdad? Sí, pasa. La estantería está en la habitación del fondo. Él entró y la casa pareció encogerse. El salón con su sofá de flores viejas, las cortinas de encaje, y los abanicos en las paredes, todo se volvió más pequeño. O tal vez era yo la que se hacía más consciente de cada centímetro de mi cuerpo. Mientras caminaba detrás de él, sentí como mis sandalias crujían sobre el suelo recién fregado. Javier miró la estantería con atención, pero sus ojos se desviaron un par de veces hacia mí. No era descarado. Pero lo noté. ¿La desmontamos ya? Preguntó. Si quieres, sí. Te ayudo. Me agaché a su lado para soltar unos tornillos. Su brazo rozó mi hombro, y una corriente me recorrió como un chispazo. Me tembló la mano. La bata se abrió un poco más. Sentí su mirada bajar hasta mi muslo. Y no dije nada. Hace mucho calor hoy, dijo él, rompiendo el silencio. Demasiado. Y con este vinagre, parece que limpio una sauna. Se rió. Su risa era grave, con un deje tímido. Se quitó la mochila y se quedó en camiseta. El olor de su sudor mezclado con colonia fresca me hizo girar la cara. No quería que viera mis mejillas encendidas. Te lo dejo a buen precio si me ayudas a bajarla, dije. Trato hecho, respondió, mientras sus ojos paseaban por mi cuello. Fuimos aflojando las baldas juntos. En un momento, él sostuvo una pieza mientras yo intentaba quitar el soporte inferior. Me incliné, y sentí su aliento en la nuca.
Se me erizó la piel. Carmela, susurró sin moverse. Me giré. Sí. Nuestros rostros estaban a centímetros. Su respiración chocaba con la mía. No hicimos nada. Solo esa tensión suave, dulce, como cuando sabes que algo puede pasar, pero aún no debe. Él dio un paso atrás, sonrió y se agachó para seguir trabajando. Me mordí el labio. Había algo en su manera de moverse que despertaba zonas de mí que creía dormidas. Cuando terminamos, lo acompañé hasta la puerta. Gracias por ayudarme, dije. Gracias por dejarme entrar, respondió él con una sonrisa lenta. Y antes de irse, se giró. Se me olvidaba. Te dejé mi número en el papel dentro de la caja, por si te animas a vender más cosas o a charlar. Y se fue. Así, sin más. Pero me dejó el pasillo caliente, las piernas temblando y un cosquilleo en los dedos. Esa noche, mientras Manuel dormía frente al televisor, con una cerveza en la mano y la camiseta sudada, yo me quedé mirando la caja. Abrí la tapa. Ahí estaba, escrito con letra grande y segura: Javier, 620 besos. Suspiré. Cerré los ojos. Y supe que algo había empezado a moverse dentro de mí. Algo que no se podía frenar con tornillos ni con llaves inglesas. Desde que Javier salió de mi piso con la estantería bajo el brazo, algo en mí se quedó flotando. No podía concentrarme. Limpiaba sin ver, cocinaba sin hambre, y hasta el ventilador me parecía lento como mi pulso desde que lo conocí. Manuel no sospechaba nada. Llegaba tarde, cenaba en silencio y se dormía viendo tertulias políticas con el mismo entusiasmo con el que yo veía el gotelé del techo. Ya ni siquiera me tocaba la espalda al pasar por el pasillo. Lo nuestro era rutina pura. Pero mi cuerpo ya no era el mismo. Algo se había despertado, algo que no tenía nombre, pero sí forma, una caricia imaginada, una mirada sostenida más de lo normal, un olor en la ropa que no era del detergente. Esa noche soñé con el roce de una tela sobre la piel, con una mano que bajaba lenta por mi espalda sin tocarla. Me desperté con las mejillas encendidas y el corazón latiendo fuerte, como si hubiera corrido por todo el Retiro. Pasaron 2 días. El sábado por la mañana, el barrio estaba más tranquilo de lo habitual. Manuel había salido temprano a ver una exposición de coches clásicos con su cuñado. Volveré tarde, no me esperes despierto, dijo. Yo asentí, sin preguntar más. A media mañana, me puse un vestido que tenía olvidado en el fondo del armario, blanco, largo, con abertura lateral y finos tirantes. No llevaba sujetador. No por provocación, sino porque el tejido era suave y se sentía como una segunda piel. Debajo solo mis curvas, mi olor, y esa humedad tibia que deja el deseo cuando se guarda demasiado tiempo. Cuando sonó el timbre, no me sorprendió. Algo en mí lo esperaba. Sí. Carmela, soy Javier. Estoy cerca. ¿Tienes 5 minutos? Respiré hondo. Tengo 10. Pero tendrás que ganártelos. Tardó menos de lo que pensaba. Traía una bolsa de papel y una sonrisa torpe que contrastaba con la seguridad de sus gestos. Te traje algo, agua con gas y croissants. Pensé que te gustaría desayunar como en París, dijo, mientras entraba. El salón estaba en penumbra. Había bajado las persianas, dejando pasar solo rayas de luz que recortaban nuestros cuerpos en el suelo como en una película antigua. Puse la radio con un bolero suave y serví 2 vasos. Él se sentó, relajado, pero sus ojos viajaban sin permiso, mis tobillos, mis rodillas, el hueco bajo la clavícula. Yo crucé las piernas, dejando que el vestido se deslizara con naturalidad. Sentí el roce del lino sobre la piel desnuda. Me estremecí, pero no por frío. ¿Te gusta mirar, Javier? Le pregunté, sin rodeos. Solo cuando hay algo bonito que mirar.
Sonreí. Tomé un trozo de hielo del vaso y lo pasé por mi cuello, bajando lentamente por el centro del pecho. Un gesto casual, pero calculado. El contraste del frío con mi piel cálida me hizo cerrar los ojos un segundo. Cuando los abrí, él no parpadeaba. ¿Quieres probar? Le ofrecí el hielo. Él lo tomó entre sus dedos, pero en lugar de tocarme con él, se lo pasó por los labios. Luego se acercó y sopló suavemente sobre mi cuello húmedo. Un gesto inocente y demoledor. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda como una gota traviesa. Nos quedamos en silencio. En esa pausa donde el cuerpo habla por sí solo. Mi pie descalzo buscó su pierna. Lo rocé con el empeine, subiendo apenas. Javier apoyó su mano en la mesa. Sus nudillos temblaban. Si sigues así, no me voy a poder contener. Nadie te está pidiendo que lo hagas. Pero tampoco que te apresures. Me levanté. Fui hacia la cocina y abrí la ventana para dejar entrar un poco de aire. El vestido se movía con la brisa, pegándose a mis caderas. Él apareció detrás de mí, sin tocarme. Su sombra cubría la mía en la pared. ¿Siempre hueles así?, susurró. ¿Así como? A jazmín, piel y algo más, a ganas, Javier. Huele a ganas. Me giré despacio. Su mano estaba sobre el mármol, al lado de la mía. Nuestras respiraciones se cruzaban. Cerré los ojos un momento. Solo quería sentir. No había prisa, ni plan, solo ese juego silencioso que ambos entendíamos. Tomó mi mano con delicadeza. La llevó a su rostro. Besó el dorso con una lentitud casi reverente. Luego bajó hasta mis dedos. Los acarició como si cada uno tuviera nombre y secreto. Yo sentí que me derretía. Era un fetiche discreto, casi elegante. Mis manos, mis dedos, tan poco valorados, y ahora eran objeto de deseo. Tus manos dicen más que tus palabras, susurró él. Y tú lees muy bien entre líneas, contesté. Lo llevé al sofá. No para perder la cabeza, sino para seguir jugando. Me senté a su lado, con las piernas recogidas. Él me observaba como quien escucha una canción nueva y ya sabe que se volverá adicto. No me toques todavía, le pedí. Solo mírame. Quiero que aprendas a desear con los ojos. Él la sintió. Y lo hizo. Su mirada paseó por mi cuello, bajó por mi escote, se detuvo en mis clavículas, siguió por mis brazos, mis piernas, mis pies. Los tomé con calma, los estiré frente a él. Deslicé la tira de la sandalia y dejé que cayera. Luego la otra. Mis pies quedaron desnudos, brillando con la crema que me había puesto antes. Él tragó saliva. Yo acerqué uno a su rodilla y lo dejé reposar allí, mientras con la otra mano jugaba con el botón del vestido. ¿Te gusta lo que ves?, pregunté. Me gusta cómo lo muestras. No hubo beso. No hubo contacto directo. Pero el salón se llenó de un calor húmedo, contenido. Como antes de una tormenta. Y cuando finalmente se levantó, con los ojos aún llenos de imágenes, me dijo antes de irse, la próxima vez, no solo voy a mirar. Se fue. Me quedé sola. Pero mi cuerpo seguía vibrando como una cuerda recién tocada. La partida había comenzado. Los días pasaban y el calor seguía aferrado a las calles de Lavapiés como una segunda piel. En casa, las paredes sudaban junto conmigo, y el ventilador apenas movía el aire. Manuel, como siempre, volvía agotado, cenaba sin decir mucho y se dormía con la tele encendida. Su mundo giraba lejos del mío, y yo ya había dejado de buscarlo. Javier no escribió por 2 días. Lo cual, en vez de enfriar las cosas, solo hizo que creciera algo dentro de mí,
la necesidad de volver a verlo, aunque fuera solo un momento. Pensaba en su manera de observarme, en cómo se le tensaban los labios cuando yo pasaba los dedos por el borde de mi vaso. En cómo me miró los pies como si fueran una obra de arte. El jueves, mientras barría el balcón, sonó el timbre. No lo esperaba. Abrí la puerta con la escoba en la mano, algo despeinada, descalza. Era él. Hola, Carmela. Perdón por venir sin avisar, solo pasaba por aquí, y no sé, pensé que podías necesitar algo. ¿Algo como qué? Como compañía, dijo, con esa sonrisa que no es sonrisa, sino un reflejo de pensamiento. Pasa, le dije. Pero tengo la casa patas arriba. Mejor. Así no tengo que fingir que no me fijo en tus pies descalzos. Reí. Me sonrojé un poco. No porque me incomodara, sino porque me gustaba que lo notara. Nos sentamos en el suelo del salón, sobre la alfombra, como si el sofá fuera demasiado formal. Puse una jarra de agua con hielo y rodajas de limón entre los dos. Me acomodé con las piernas cruzadas, dejando que el vestido largo color arena se plegara naturalmente sobre mis muslos. No llevaba sujetador. Con ese calor, no tenía sentido. Él se quedó en silencio, observando los detalles de la habitación, pero con el rabillo del ojo seguía mis movimientos. ¿Sabes que tienes algo distinto? Dijo de pronto. ¿Distinto cómo? No sé. Caminas diferente. Como si guardaras un secreto. Me incliné hacia él, apoyando el codo en mi rodilla, dejando que el escote se insinuara apenas. Quizás es porque lo guardo. Tomó un cubito de hielo de la jarra y lo pasó por su frente. El gesto era tan simple, pero tan humano, tan íntimo. Lo vi cerrar los ojos por un segundo. No soporto más este calor, dijo. A veces el calor no viene del sol. Lo miré fijamente. Él me sostuvo la mirada, sin decir nada. Solo respirando. Tomé otro cubito de hielo y lo pasé por mi muñeca, luego por el cuello, dejando un pequeño rastro húmedo. Javier lo siguió con los ojos, tragando saliva. Eres una provocación con patas, Carmela, murmuró. Y tú un espectador muy atento. Nuestros pies se rozaron sin querer debajo de la mesa baja. Él bajó la mirada. Sus dedos tocaron los míos, suavemente, apenas. Un roce. Un permiso. Un test. Tienes los pies más bonitos que he visto en mi vida, dijo casi sin voz. ¿Te gustan? Me encantan. Me recosté de lado, apoyando la cabeza en la mano. Moví lentamente el tobillo, dejando que mi sandalia colgara por la punta. La dejé caer. Mi pie descalzo rozó su pierna. No hicimos nada más. Ni besos. Ni caricias directas. Pero en ese salón, entre gotas de limón, hielo derritiéndose y miradas largas, algo más profundo había comenzado. A veces creo que esto es una locura, le dije. A veces las locuras son lo único que tiene sentido. Nos quedamos así, sin hablar, solo respirando el mismo aire. Compartiendo el silencio. Una brisa leve entró por la ventana. Javier la miró y se levantó. Tengo que irme. Pero volveré. Y la próxima vez, quizás te pida que me cuentes ese secreto. Salió sin más. Me quedé sola, con el vestido pegado al cuerpo por el calor y el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Me acerqué al espejo del pasillo. Me miré. Estaba brillando. No por el sudor, sino por todo lo que no se dijo, pero se sintió. Aquel sábado comenzó como cualquier otro, el sol castigando los balcones, los toldos colgando sin fuerza, y el aire tan denso que costaba respirar. Pero por dentro, todo era distinto. Manuel me avisó que se iría a casa de su madre por todo el día.
Me dijo que no volviera a contar con él los sábados por un tiempo, que necesitaba espacio. No discutí. No pregunté. Asentí con la tranquilidad de quien ya ha encontrado otro espacio donde respirar. Y yo ya sabía a quién quería ver. Escribí a Javier con dedos que temblaban más de lo que debía. Hoy no hay reglas, ¿vienes? Tardó poco. Estoy saliendo. ¿Traigo algo? Solo a ti. Me duché despacio, dejando que el agua resbalara por mi espalda como una promesa. Me perfumé con aceite de almendra y me vestí con calma, un vestido largo, color burdeos, con escote discreto pero insinuante, una abertura lateral que dejaba ver mi pierna al andar. No llevaba nada debajo, no por provocación, sino porque no lo necesitaba. Me recogí el pelo con una pinza, dejando que algunos mechones cayeran sobre mi cuello. En los labios, ese rojo profundo que usaba en mi juventud, el que siempre me hacía sentir más fuerte. Me descalcé. Sentía que mis pies debían estar libres para lo que fuera a pasar. Preparé una bandeja con frutas que tenía guardadas, higos, uvas negras, ciruelas. Añadí un poco de queso manchego, pan fino y 2 copas de cristal. No tenía vino, pero sabía que el ambiente se encargaría del resto. En el aire flotaba algo denso, como una canción lenta que aún no ha empezado. Cuando sonó el timbre, ya no dudé. Javier estaba ahí. Con una camiseta clara de lino, unos pantalones de tela suave y su sonrisa rota. Traía una bolsa de tela que dejó en la entrada. «Estás», empezó a decir. «Tú también», le interrumpí. Cerré la puerta. El salón estaba en penumbra, la luz del atardecer se colaba a través de las cortinas formando líneas sobre la alfombra. Caminamos en silencio. Él miró el ambiente, las frutas, las copas, el incienso que apenas humeaba. Sonrió con timidez. «Esto parece un cuadro». «¿Y tú qué pintas aquí?» «Deseo». Nos sentamos en el suelo, como si el sofá no fuera suficiente para lo que estaba ocurriendo. Él se descalzó sin que yo dijera nada. Lo miré hacerlo, y no pude evitar notar cómo sus dedos se movían con seguridad. Un gesto tan simple, pero tan íntimo. Yo crucé las piernas bajo el vestido, dejando una pierna extendida, tocando apenas su rodilla. No lo hicimos a propósito. Fue el cuerpo el que se buscó solo. «¿Sabes lo que me encanta de ti?», dijo. «Que no tengo reglas. Que las rompes con estilo». Comimos algunos higos con las manos. Jugosos, oscuros, casi sensuales. Uno se abrió entre mis dedos y el jugo me manchó la palma. Él lo vio. No dijo nada. Solo lo miró. Y yo sentí que eso era más íntimo que cualquier otra cosa. ¿Te pasa que a veces algo pequeño se te queda grabado?, le pregunté. Sí. Como tus tobillos, respondió sin pensar. ¿Mis tobillos? Sí. La forma en que los mueves cuando estás descalza. Son como un poema corto. Me reí. Le ofrecí una uva con los dedos. Se inclinó y la tomó con la boca, sin dejar de mirarme. No nos tocamos más que los ojos. Nos movimos hacia el balcón. El aire era más fresco ahí. Él se sentó en el suelo, yo en la silla baja de mimbre. Crucé las piernas, dejando que el vestido se abriera con naturalidad. No con provocación, sino con libertad. Mis pies descalzos colgaban, tocando la baldosa fresca. Él los miró. Otra vez. ¿Sabes qué me enloquece?, dijo. Dime. Que sin hacer nada, lo haces todo. Me incliné hacia él. Puse mis pies sobre sus muslos. Él los sostuvo con las manos, con la delicadeza de quien sostiene algo frágil. No hizo más. Solo los sostuvo.
Su pulgar rozaba el puente, y luego los talones, como si leyera en braille mis emociones. Tu piel tiene memoria, susurró. Me dice cosas que tú no dices. Y tus manos escuchan demasiado. Nos quedamos así. Largo rato. Sin necesidad de más. Como si el lenguaje estuviera de más cuando el cuerpo ya había dicho todo. La ciudad seguía viva fuera, pero nosotros, estábamos en otra frecuencia. Hasta que un sonido rompió la calma. Un golpe seco. En el pasillo. Me levanté de inmediato. Javier también. Fui hasta la puerta. Silencio. Abrí. En el suelo, una hoja de papel doblada. La levanté con cuidado. La abrí. Solo 3 palabras, escritas en mayúsculas, con letra gruesa, como apretada. Te estoy viendo. Me quedé helada. Sentí la sangre bajar hasta los pies. Javier se acercó y leyó por encima de mi hombro. ¿Esto es una broma? No lo creo. Miré el pasillo. Nada. Nadie. Solo silencio. Cerré la puerta con firmeza. Guardé la hoja en un cajón. Mis manos temblaban. ¿Quién podría haberla dejado? Preguntó él. No sé, pero alguien lo sabe. Nos miramos. Por primera vez, sin sonrisa. En nuestros ojos, otra cosa, alerta. Ese día no hubo más caricias. Ni juego. Solo la certeza de que algo se había encendido, y alguien más lo había notado. Desde que encontré aquella nota bajo la puerta, mi mundo dejó de ser un juego. El calor que antes me hacía sentir viva, ahora me pesaba. Me movía más despacio. Como si la sombra de alguien que nunca vi estuviera ya sentada conmigo a la mesa, viendo cada movimiento. Observando cada gesto. Javier me escribió solo 2 veces desde aquel día. La primera, para preguntarme si estaba bien. La segunda, para decirme que, si yo necesitaba espacio, él sabría esperarme. Yo no respondí a ninguna. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Las cosas con Manuel también se volvieron más raras. Empezó a llegar antes, a fijarse en pequeños detalles, si estaba maquillada, si usaba perfume, si salía a comprar pan más de una vez al día. Empezó a ser amable, como si buscara recuperar algo que nunca supo que había perdido. Pero ya era tarde. Una tarde de domingo, mientras él dormía la siesta, me senté en la cocina con la ventana abierta. Las cortinas se movían lento, como si alguien las acariciara. El ventilador giraba, y yo giraba con él, por dentro. Mirando el suelo. Escuchando el silencio. Y pensé, esto se tiene que cerrar. Escribí a Javier. Solo 2 palabras, ven. Hablemos. Respondió casi al instante. Estoy abajo. Me asomé por el balcón. Ahí estaba, con una camiseta gris y jeans sencillos. Sosteniendo el casco de su moto como si fuera un escudo. Me miró. No sonrió. Solo asintió. Lo dejé subir. Entró en silencio. Se paró en el centro del salón. Gracias por llamarme, dijo. Gracias por venir. Nos miramos por un rato que se sintió más largo que toda la historia entre nosotros. Me senté en el sofá. Él se sentó frente a mí, en la silla baja. No quiero que esto acabe con miedo, le dije. Ni yo. Por eso estoy aquí. Tomé aire. Mis pies estaban descalzos, como siempre. Los escondí bajo el vestido. Por primera vez, no quería que él los mirara. No por vergüenza, sino por respeto. Por lo que ya no se podía decir.
Lo que pasó contigo fue real, le confesé. Y lo que sentí yo también. Me incliné hacia adelante. Apoyé los codos en las rodillas. Bajé la mirada. Pero este mundo no es para nosotros, Javier. No, ahora. Lo sé, respondió. Pero no me arrepiento. El silencio nos rodeó como una sábana caliente. El mismo calor que nos unió ahora nos separaba. Hay cosas que no deben vivirse con luz, dije. Algunas historias solo funcionan cuando nadie las ve. ¿Y esta historia qué fue? Una llama. Hermosa. Pero breve. Él se levantó. Caminó hacia mí. Pensé que me abrazaría o que me tomaría la mano. Pero no lo hizo. Solo se detuvo a medio metro. Y desde ahí, me miró como nadie me había mirado nunca, no con deseo, sino con gratitud. Me enseñaste que se puede desear sin destruir, dijo. Y tú, me recordaste que mi cuerpo aún respira. Salió sin decir más. Sin tocarme. Sin promesas. Cerré la puerta despacio. Volví a la cocina. Me senté donde estaba. Miré mis manos, mis tobillos, el rastro del sol en la mesa. Y supe que, aunque no se quedó, tampoco se había ido del todo. Esa noche, mientras Manuel roncaba con la tele encendida, me llegó un mensaje sin nombre. Donde hubo fuego, queda historia. No respondí. Solo sonreí. Y apagué el ventilador.